Allí en la montaña el maestro pronuncia la quinta bienaventuranza, y es esta: bienaventurados los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Misericordia. Esta palabra en su sentido original dice que es la capacidad de sentir, de vivir y experimentar las miserias, las desdichas, el dolor, las necesidades de los demás, de nuestro prójimo. Recordemos que Jesús nos va llevando por un camino de transformación de nuestro corazón. Y este camino de transformación se dio en el primer paso al reconocernos necesitados de Dios, siendo humildes y saber que no teníamos nada en nosotros mismos y que necesitamos de Dios todo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Luego Jesús nos habla de la necesidad de buscar el perdón de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconocernos pecadores necesitados de Jesús. Y luego de reconocernos necesitados del arrepentimiento, el cultivar la mansedumbre como una marca distintiva del carácter de Jesús que debe ser reflejado en nosotros. Y el cuarto paso, sentir hambre y sed de justicia, sentir una pasión por la rectitud y la integridad en nuestras propias vidas. Y este es el quinto paso, ser misericordiosos. Es decir, aquellas cosas que Dios va haciendo dentro nuestro, ese proceso de transformación, nos va llevando a mirar hacia afuera y ver al otro, y ver cómo tratar con las necesidades del otro. Ver a nuestro alrededor y ver gente necesitada de diversas cosas, y ver de qué manera nosotros podemos ayudar en esa necesidad, cubrir esa necesidad, dar misericordia y ser misericordiosos con aquellos que lo necesitan. La práctica de la misericordia es la mejor manera de haber experimentado la gracia de Dios. Es enfocarnos en los otros, pero teniendo en nuestras vidas la experiencia feliz de haber recibido todo de parte de Dios, sin que nosotros tuviéramos mérito de nada. Entonces, esto contrasta y contrastaba con aquello que ocurría en los tiempos de Jesús, con aquellos dirigentes religiosos que solamente estaban allí para juzgar las conductas de las personas, para condenar a las personas. Pero Jesús les dice a sus discípulos: ustedes tienen que ser distintos. Ellos son incapaces de dar misericordia, porque no pueden ver la necesidad del otro. De ellos, dijo Jesús, son ciegos, guías de ciegos. No pueden ver la necesidad de los demás. Pero a sus discípulos les dice: pero ustedes tienen que ser diferentes a ellos. Ustedes tienen que aprender a abrir los ojos y ver la necesidad de los demás. Y mirar para llegar a esa necesidad, y mirar no como con ojos condenatorios, sino con un corazón compasivo, sabiendo que la otra persona está sufriendo, que algo le está pasando, que tiene una necesidad, y ustedes tienen que aprender a entregar el corazón a esa necesidad. Esto es lo que Jesús estaba enseñándole a los discípulos, pero también luego nos enseña a nosotros a ser diferentes al resto de las personas que viven sin Dios, o que tal vez practican una religión, pero que su corazón nunca ha sido transformado. Para el discípulo debe ser diferente, era entonces la consigna, lo que Jesús propone allí en la montaña, en ese sermón del monte. Y para esto es necesario saber, interpretar, conocer y experimentar especialmente lo que es la gracia de Dios. Porque solamente quien experimenta la gracia de Dios está capacitado para tratar a los otros de la misma manera. Y la misericordia es el resultado de experimentar la gracia de Dios.
¿Cómo nos ha tratado Dios? ¿Por nuestros méritos? No. ¿Cómo podemos tratar nosotros a los demás? ¿Esperando méritos? No, sino simplemente viendo la necesidad. La misericordia es el amor en acción. Es el amor en acción. Es la compasión. Es la empatía, si se quiere. El poder meterse en la necesidad y en el dolor de los demás. No es tarea fácil. Indudablemente que no es tarea fácil. Pero a eso somos llamados. Y dice Juan 1:16 que de la plenitud de Cristo tomamos todos gracia sobre gracia. En Cristo nosotros tenemos una gracia cada vez más abundante. Y esa gracia es un caudal que atraviesa nuestro corazón. Y debemos convertirnos nosotros en esos canales para transmitir la gracia de Dios con actos de misericordia. Esto es lo que el Señor nos propone a través de este quinto paso y esta quinta bienaventuranza. Santiago advierte sobre el peligro de no ser compasivos. Y dice Santiago en el capítulo 2, versículo 13, pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. Compasión, misericordia. Esta bienaventuranza nos vincula con el prójimo. Y al vincularnos nos muestra un principio. ¿Cuál es este principio? El principio es que la misericordia, la empatía, revela la gracia de Dios. ¿En qué medida ha obrado esa gracia en mi vida? Yo la voy a poder manifestar con actos de misericordia hacia los demás. ¿Y cuál es la promesa? Dios me trata así. ¿Y vamos a negar eso? ¿Acaso no es la manera en que Dios nos trata? Nos trata siempre con misericordia. De la misma manera Dios nos dice, bueno, así tenés que tratar a los demás, como yo te trato a vos. Y cuando nosotros comprendemos estas verdades, entonces queremos hacer ese proceso de transformación de nuestro corazón. Pero nos encontramos con un obstáculo en primera instancia. Lo primero que aparece, que puede entorpecernos en este proceso de transformación, es nuestro egocentrismo, nuestro egoísmo. Nos cuesta dar. Es curioso cuando uno observa, por ejemplo, las conductas de los niños, cuando aprenden a decir mío, 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 y cierran esas manos para retener lo que ellos creen que es de ellos y que seguramente lo es. Y nosotros creemos y crecemos tal vez con este pensamiento, que lo mío es mío, y entonces no debo compartir. ¿Por qué? No hay derecho de que yo me desprenda de algo para darlo a otro. Pero la misericordia precisamente es lo contrario al egocentrismo. Es mirar la necesidad de los demás, pero sin condicionarnos por los méritos de los demás. ¿Qué quiere decir? No debemos preguntarnos si merece tal cosa, porque así no nos trató Dios a nosotros. No por nuestros méritos, sino por amor. Y entonces nosotros tenemos también que brindarnos de esa manera, sin estar demandando los méritos, que los haga dignos de recibir nuestros actos de misericordia. Dios no ha obrado así con nosotros. No debemos preguntarnos, ¿esa persona que tiene necesidad merece mi ayuda? Porque si Dios nos diera conforme a nuestros méritos, no podríamos tener todo lo que hemos recibido de Él. Debemos comprender qué es la misericordia. Y sobre esto podríamos decir muchísimas cosas para que podamos comprender cabalmente qué significa la misericordia. Pero solamente quiero decir algunas cosas que creo que son importantes. En primer lugar, la misericordia es dar sin mirar si lo merece. Es dar sin esperar nada a cambio. Es dar sin mirar si lo merece y es dar sin esperar nada a cambio.
La misericordia enfoca el dolor y la necesidad sin detenerse a investigar las causas que ocasionaron eso. Si es consecuencia de los errores, de las equivocaciones de esa persona o de otro. No debemos nosotros investigar, porque si no caeríamos en aquella práctica muy común en los religiosos de su época. En una oportunidad Jesús nació a un ciego y a ellos, sanó a un ciego, y a ellos lo único que les interesaba saber era por qué él era ciego. Y entonces pregunta, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? ¿Se dan cuenta? No podían ver la necesidad, no podían ver a las personas como las veía Jesús. Estaban investigando. Y a veces nosotros estamos perdiendo el tiempo investigando la historia de una persona sin tratar con la necesidad que tiene. Habrá tiempos tal vez para saber o no saber, pero la misericordia no investiga las causas. La misericordia, y por misericordia, se da. En tercer lugar, la misericordia no es selectiva. No se limita solamente a las personas con las cuales yo tengo vínculos y que son personas cercanas a mí. Por supuesto que es lo que más rápidamente podemos ver, pero más allá hay otras personas y no tenemos que dispensar la misericordia por favoritismos ni por preferencias, sino por necesidad. Y algo más, la misericordia no es un lamento pasivo, no es lástima. La misericordia es el dolor activo, el dolor que se mete en el dolor del otro. Me duele lo que le pasa y entonces actúo por ese dolor que siento que tiene el otro. Es el amor en acción. La misericordia es eso, es el amor en acción. Y Dios, a sus discípulos, Jesús, les estaba enseñando acerca de la gracia de Dios. En el contexto religioso en que Jesús pronunciaba este sermón del monte y estas bienaventuranzas, la gracia de Dios era desconocida, era ignorada y aún era menospreciada. Pero Jesús les enseña a los discípulos que deben experimentar la gracia de Dios, vivir en la gracia de Dios y dar por gracia y de gracia a los demás. Las oportunidades estarían cada día, cada momento en el camino de los discípulos, como también están frente a nosotros. Todos los días nosotros tenemos oportunidades de ser misericordiosos. Todos los días nosotros podemos saber, podemos conocer, podemos pasar cerca de necesidades. Cada día nosotros tenemos oportunidades para ser misericordiosos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a negarnos? ¿Vamos a ser egoístas? ¿Vamos a cerrar los ojos? ¿O vamos a abrir los ojos y vamos a brindarnos en ayuda? Y cuando lo hacemos, hacerlo por gracia de Dios y en el nombre de Dios, porque somos los representantes y los administradores de la gracia de Dios en este mundo, nosotros los creyentes en Cristo. De gracia recibiste, da de gracia. Ese es el principio fundamental. Y eso debe cambiar nuestro pensamiento. Y si cambia nuestro pensamiento, cambiará nuestra manera de mirar las cosas y nuestra manera también de actuar. En la medida que nos involucremos, descubriremos y experimentaremos ese principio que enseñó Pablo allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Se es más feliz cuando se da que cuando se recibe. ¿Sabe que esto es así?
Algunos han descubierto, y la ciencia ha descubierto, la ciencia que estudia la conducta del ser humano y sus necesidades, ha descubierto que el dar es saludable, que el dar estimula, que el dar hace feliz a la gente. Yo no sé cuántas veces has dado y qué experimentaste en ese momento. A veces cuando damos sentimos que nos sacamos una mochila de encima, algo que teníamos guardado en nosotros y que tal vez nos esclavizaba, pero lo dimos, lo entregamos, nos desprendimos de eso. ¿Y sabe qué es eso? Eso es cuando nosotros podemos descubrir que tenemos un corazón generoso, pero que tenemos que tener la oportunidad de demostrarlo y de dar de acuerdo a esa generosidad. Ahora, ¿qué necesita el prójimo? Nosotros cuando hablamos de las necesidades, casi siempre estamos pensando solamente en las necesidades materiales de las personas, pero ¿saben? Esto no es todo. Es cierto que hay necesidades materiales. Es cierto que hay gente que está padeciendo serias dificultades en este tiempo y tenemos que abrir nuestro corazón para dar. Pero también hay otras necesidades. Las personas también tienen necesidades espirituales. Y hay personas en este tiempo que a lo mejor materialmente no tienen ninguna necesidad, tiene todo cubierto, sin embargo tienen un gran vacío en el corazón. Están atravesando tiempos de angustia, de depresión. Están esperando que alguien los llame, le pregunte cómo está, qué le pasa, le demuestre amor, porque misericordia es dar. Es dar la paz que el otro no tiene, es dar el amor que el otro no tiene, es dar la fortaleza que el otro no tiene, es dar esperanza, porque muchos han perdido la esperanza. ¿Quién va a dar esperanza? Aquel que tiene misericordia por los demás. Misericordia es dar perdón, es perdonar. ¿Cuánto cuesta perdonar? Miren, es mucho más fácil para nosotros dar algo de nuestro bolsillo que dar perdón de nuestro corazón, ¿no es cierto? ¿Cómo luchamos con eso, no? Pero sabe, el misericordioso perdona. Y aplicado al perdón también, ¿lo merece? No lo merece, pero debo perdonar. ¿Me vino a pedir perdón? No vino, pero debo perdonar. ¿Valorará mi gesto? No lo sé, pero debo perdonar. Porque la misericordia que perdona regresa eso en salud espiritual, porque el perdón es sanidad, es libertad, pero el rencor enferma. Así que este es un punto que no podemos pasarlo por alto cuando estamos hablando de la misericordia, el perdón. ¿Cuántas historias tristes por falta de perdón? ¿Cuántas rupturas? ¿Cuántos conflictos por falta de perdón? ¿Cuánta necesidad de perdón? ¿Sabe qué dice la palabra? Procuren estar en paz con todos. Hebreos capítulo 12. Procuren estar en paz con todos. No sea que en el corazón de ustedes brote una raíz amarga, una raíz venenosa, dice otra versión, que trastornará su mente y sus pensamientos y que envenenará a otros. ¿Quieres saber lo que es el rencor? Vaya a leer esta palabra y vas a descubrir allí que el rencor es una enfermedad y que solamente se puede sanar cuando hay perdón y cuando aprendemos a perdonar y cuando aprendemos lo que es el perdón y que no hay perdón si no hay misericordia. Así nos perdonó el Señor, por misericordia, y así nos perdona Dios todos los días por misericordia, porque nosotros seguimos pecando, seguimos ofendiendo y no merecemos el perdón, pero Dios nos ama y nos vuelve a perdonar. ¿No debemos hacer nosotros también eso con los demás? A lo mejor en tu corazón hay guardado un rencor, un resentimiento, y no podés quitarlo de allí.
Y eso es entonces una raíz muy profunda que no podés arrancar del corazón. Y esa raíz está dando fruto y el fruto es venenoso. No solamente te hace mal a tu vida, te enferma, te envenena, sino que empieza a envenenar a aquellos que te rodean, aquellos a quienes les transferís tus propios rencores. Debés perdonar para hacer un corte, porque precisamente la palabra perdón es desligar, es cortar, es desatar, es terminar una historia. Es sacar esa raíz del corazón. No sé si el otro podrá valorar eso, pero yo debo perdonar, porque el primer beneficiado del perdón soy yo si perdono. Si no, seguirá ese rencor enfermándome el corazón, los pensamientos, las emociones. No dejes que brote una raíz de amargura. No preguntes si lo merece o no lo merece. No preguntes si es justo o no es justo. Debes recordar que al perdonar, el primer bendecido vas a ser vos. Y para eso hace falta misericordia. Misericordia. Así perdonó Jesús y así nos enseña Jesús. La misericordia, la compasión por las personas. Jesús es nuestro modelo de misericordia. Jesús nos enseña lo que es la misericordia. Allí Jesús mira en un momento de su transitar por este mundo, ve las multitudes y ¿sabe qué veía cuando miraba esas multitudes? Veía, dice la palabra, que eran personas que estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Y sabes qué sintió Jesús? Sintió compasión por esas personas. ¿Cómo miramos a los demás? Si miramos con los ojos de Jesús, nuestro corazón sentirá compasión. Si aprendemos a mirar con los ojos de Jesús, seremos compasivos, seremos misericordiosos. Llegaremos a la necesidad y al dolor del otro. Perdonaremos. Daremos cuando hay una necesidad que nosotros podemos cubrir. Lo haremos si nuestro corazón se parece al corazón de Jesús. Si nuestros ojos miran como mira Jesús a las personas. Yo deseo tener ese corazón. No sé vos. Yo deseo tener los ojos de Jesús para ver a las personas. Y no sé vos. Pero que el Espíritu Santo en este día nos mueva a buscar la misericordia en nuestro corazón para crecer en ella y para aprender a dar misericordia, así como lo hace Jesús. Terminando esta reflexión sobre esta bienaventuranza de la misericordia, quisiera hacer como una pequeña paráfrasis, y es esta: bendito es aquel que puede sentir el dolor del otro y se involucra en su necesidad, porque así será tratado por Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Esta semana tendrás la oportunidad de demostrar si tenés un corazón misericordioso, un corazón parecido al de Cristo. Y si te cuesta por tu egoísmo, por tu egocentrismo, entonces tenés que decirle al Señor: Señor, dame un corazón como el tuyo, dame ojos como los tuyos, dame manos como las tuyas, porque veo a alguien que está sufriendo y que necesita. Tal vez necesita un abrigo, un alimento, tal vez necesite un medicamento, o tal vez necesite compañía, o tal vez necesite una palabra de esperanza, o tal vez necesite perdón. Dame un corazón como el tuyo, Jesús. Que Dios te bendiga en este deseo y que el Señor te dé un corazón como el suyo.
Amén.